Soy guía turístico de pirámides en Egipto. Lo que esconden es aterrador. Estas son mis experiencias más escalofriantes. Hola, mi nombre es Jack. Tengo 34 años. Soy arqueólogo de profesión. Y sí, sé lo que están pensando. Seguramente te estás preguntando lo siguiente. Es un trabajo infernal, ¿verdad? Y sí, lo es. Es mucho mejor que los cubículos de oficina y las luces fluorescentes bajo las que me pudriera. Te lo aseguro. Solía ser uno de esos tipos con camisas almidonadas y gafas de luz azul, revolviendo papeles y corriendo en círculos buscando ascensos que no significaban nada. Lo hice un tiempo, unos 5 años en realidad. La academia es así. Te quedas atascado. Verás, lo que pasa con estudiar historia antigua es que es fascinante, hasta que te quedas atrapado dentro de un edificio gris hablando de ella en lugar de estar ahí fuera, desenterrándola con tus propias manos. Esa fue la verdadera razón por la que me metí en esto. No estaba hecho para estar quieto. Saqué buenas notas, sí, excelentes. El mejor de mi departamento, de hecho. Escribí trabajos sobre formas de cerámica predinásticas y el período antiguo como si fueran la Biblia. Pero todo el tiempo no dejaba de pensar en la arena, el polvo, el calor, el ardor del sol del desierto en mis ojos. Quería sentir la historia, no solo hablar de ella. Así que, después de obtener mi doctorado, me fui de Oxford y no miré atrás. Fue entonces cuando di el salto. Egipto siempre me había llamado. Algo en ese lugar no me abandonó una vez que se me metió en la cabeza. Quizás fueron las películas. La momia de Brendan Fraser se estrenó cuando aún era un niño, y vaya, me cautivó. Debí de verla 2 docenas de veces. Algo sobre el peligro y el misterio. Las tumbas ocultas durante siglos, esperando a ser perturbadas. Nunca me dio miedo. Me sentí como en casa, como si tuviera que estar allí. Así que ahorré, vendí algunas cosas, preparé una mochila y me mudé a El Cairo. Ni siquiera se lo conté a la mitad de mi vida. No quedaba nada en casa sin lo cual pudiera vivir. Empecé con algo pequeño, uniéndome a excavaciones locales como voluntario. Resulta que es fácil encontrar trabajo si sabes lo que haces y estás dispuesto a esforzarte. Egipto está lleno de ruinas y reliquias, y todas las universidades y museos quieren una parte. Al principio, no me importaba ser el que sostenía la brocha. Estar en el campo era suficiente. Pero no tardé mucho en empezar a liderar mis propios equipos, a cargo de pequeños yacimientos y a recolectar muestras para instituciones de investigación. Uno se gana el reconocimiento con cada pieza de cerámica. Con el tiempo, también empecé a guiar visitas. Trabajo a tiempo parcial, sobre todo durante el verano, cuando las familias acuden en masa con sus cámaras y sus grandes sombreros, buscando tocar la historia con sus propias manos. La verdad, es dinero fácil y, sinceramente, es divertido. Puedes ver la maravilla en sus caras cuando miran las pirámides por primera vez. Y puedo fingir que soy una especie de vaquero del desierto, guiándolos por la arena como si fuera el dueño del lugar. Incluyo un poco de mitología, quizás una maldición o 2. Se ríen, reciben una propina. Los niños adoran especialmente a mi perro, Jet. Jet es un mestizo, una cosita negra y desaliñada que parece hecha con piezas de repuesto. Me mordió el tobillo la primera vez que lo vi. Literalmente corrió y me agarró la pierna como si le debiera dinero. No sé qué me llevó a adoptarlo, pero ha sido mío desde entonces. Me acompaña en todas las excavaciones, en todas las visitas. No ladra mucho, solo se queda cerca y observa a la gente. Los niños lo llaman Anubis. Lleva un collar con un dije de escarabajo que compré en un mercado de Giza. Nada caro, solo una baratija de cobre. Pero brilla al sol y parece de museo. A los lugareños les gusta. Incluso los ancianos de las cafeterías lo saludan con la cabeza como si fuera una especie de guardián. Son solo gente supersticiosa. Pero, ¿quién soy yo para discutir? Si Jet quiere ahuyentar a los espíritus, bienvenido sea. Mis días ahora suelen ser una mezcla de cavar y pasear a la gente bajo el calor. No es un trabajo glamuroso. Sudas antes del desayuno, te duele la espalda y la arena se mete por todas partes. Quiero decir, por todas partes. Pero es un buen trabajo, un trabajo honesto. Te levantas antes del amanecer
Te estiras bajo una lona mientras tomas un té caliente y luego te ensucias las manos. Cavas, cepillas, escuchas el sonido de la piedra bajo tus herramientas y a veces, solo a veces, encuentras algo increíble. Eso es lo que hace que valga la pena. Chocas con algo sólido y aún no sabes qué es. El corazón te late fuerte, te tiemblan un poco los dedos. Empiezas a cepillarte más rápido, con cuidado pero con ganas, y entonces ahí está. Una pieza de cerámica, una moneda antigua, un fragmento de hueso, algo que nadie ha visto en 1000 años, algo que perteneció a alguien que vivió y murió antes de que tu país entero existiera. Es una lección de humildad. Te hace sentir como una mota en medio de algo enorme, y si tienes suerte puedes preservarlo, documentarlo, compartirlo. Esa es la parte que más me gusta. No soy muy espiritual, la verdad, pero hay algo en preservar la historia que se siente importante, más grande que tú. No solo estás encontrando algo, lo estás salvando, asegurándote de que esté a salvo para quienes aún no han nacido. Me gusta eso. Claro, no todo es divertido. He visto cosas por aquí que no les encuentro nombre. Egipto es antiguo. Antiguo. No creo que la mayoría de la gente lo entienda. Este lugar tiene capas, como 100 civilizaciones superpuestas, sepultadas bajo el mismo sol. Excavas en un punto y encuentras un suelo romano. Un poco más abajo, encuentras un cementerio del Imperio Nuevo. Debajo, podrías encontrar algo aún más antiguo. Y la gente de aquí sabe, te lo aseguro, sabe cosas. Cosas que no dicen en voz alta. Hablan de tumbas antiguas como si estuvieran vivas. Le ponen nombre al viento, dejan ofrendas en las puertas equivocadas. He aprendido a no hacer muchas preguntas. Pero te diré esto, si te sientas con los veteranos el tiempo suficiente, los que llevan haciendo esto desde antes de que yo naciera, hablarán. Sobre todo si hay un poco de ron en la botella. Se acercarán mucho, con los ojos entrecerrados por el peso del sol del desierto y los años, y empezarán a contarte historias. Algunas son divertidas, otras son solo leyendas, pero algunas son diferentes. En fin, tengo historias, más que pocas, cosas que he visto, cosas que no puedo explicar. Así que toma asiento, sírvete algo. Es una noche fresca en El Cairo y esto es solo el comienzo. Me llamo Jack y trabajo en las antiguas pirámides de Egipto. Estas son mis historias. Déjame contarte cómo conocí a Jet. No la versión tierna que a veces les cuento a los turistas, la versión real, de la que no hablo mucho. Empezó en El Cairo. Acababa de empezar a dirigir pequeñas excavaciones por mi cuenta. Nada importante, solo unos pocos sitios despejados por el ministerio. Terrenos áridos a pocos kilómetros de las tumbas populares, lugares para los que las grandes universidades no tenían tiempo. Me gustaba así, menos reglas, menos gente pisándome los talones. Una tarde, me detuve en un mercado concurrido. No estaba comprando nada en particular, solo paseaba por los callejones, rebuscando entre cajas viejas de herramientas de segunda mano y baratijas de latón. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Jet. Era pequeño, un perrito negro y escuálido, con el pelo irregular y orejas demasiado grandes para su cabeza. Mordisqueaba la esquina de una alfombra desgastada junto a un puesto de especias, gruñendo como si hubiera insultado a su madre. Pasé junto a él, sin darle mucha importancia, pero el pequeñín me siguió. Me detuve cerca de un carrito de frutas y, ¡zas!, me mordió el tobillo. No muy fuerte. Aún no tenía dientes de verdad, solo encías de cachorro y unos colmillos de bebé. Pero me sorprendió muchísimo. Me di la vuelta y allí estaba, mirándome como si hubiera ganado algo, como si ahora le debiera algo. Intenté quitármelo de encima, pero siguió siguiéndome. Atravesé el mercado directo a la camioneta. No lo llevé conmigo ese día, ni siquiera lo acaricié. Solo lo miré y le dije, «No dejes que te maten, pequeño». Pensé que ahí se acabaría todo. Pero como dije, Jet tenía sus propias ideas. Una semana después, estaba en una excavación en el desierto. Nada impresionante. Solo una cresta baja de roca y algunos mapas antiguos que sugerían que podría haber un pequeño pozo de entierro cerca.
Hacía calor. Mi equipo se había tomado un descanso, de vuelta bajo las tiendas, bebiendo refrescos calientes y quejándose de las moscas. Debería haber estado allí con ellos, pero no estaba. En cambio, estaba subiendo a un pozo que habíamos acordonado antes. Aún no lo habíamos despejado. El protocolo decía esperar, bajar el equipo sensor y hacer una comprobación de estabilidad. Pero quería echar un vistazo. Solo uno rápido. El pozo era estrecho, apenas a la altura de los hombros, y empinado. El polvo se deslizaba bajo mis botas. Mi mano se aferraba a la cuerda como si fuera lo único que me mantenía en el planeta. A unos 3 metros de profundidad, encontré una cornisa y me subí con cuidado, iluminando la oscuridad con mi linterna frontal. Las paredes eran de piedra tallada, firmes y ásperas. Parecía un túnel de obreros, sin inscripciones ni pintura, solo piedra caliza. Di un paso adelante. Fue entonces cuando el suelo cedió. Mi pie izquierdo se hundió y mi cuerpo cayó como un saco de ladrillos. Caí unos 2 metros. Aterricé con fuerza. Mi tobillo se torció como una cuerda tirada al revés. Un dolor intenso y agudo me recorrió la pierna. Intenté ponerme de pie, pero no pude. La linterna resonó a mi lado, todavía encendida, girando su débil luz alrededor del pozo. Entonces la oí, un sonido seco y resbaladizo. El haz de luz captó movimiento, docenas de formas negras que salían enroscadas de las grietas de la piedra. Escorpiones, seres gruesos, brillantes y con garras. Al principio fueron lentos, luego uno silbó y los demás cobraron vida. Intenté no moverme, y entonces, un sonido desde arriba, un ladrido. Jet estaba allí arriba. No sé cómo llegó al lugar. Quizá siguió el rastro del camión. Quizá me había estado siguiendo durante días, pero allí estaba. Y entonces saltó. Lo vi caer por los aires como una roca en medio de una tormenta, con las patas agitándose y las orejas hacia atrás. Golpeó el hoyo con un grito y aterrizó justo a mi lado. Entonces, antes de que pudiera gritar, ya estaba sobre ellos. Jet era un cachorro. Ni siquiera era un perro de verdad, pero se movía como un animal salvaje. Atacó a esos escorpiones con dientes, garras y gruñidos salvajes, alejándolos de mí, mordiéndolos, temblando, dando vueltas en el polvo. Intenté ayudar. Usé la linterna rota para golpear a algunos que se acercaron demasiado a él o a mí. En algún lugar arriba oí gritos. Alguien se había dado cuenta de que habíamos desaparecido. Estaban bajando cuerdas. Un compañero, Adam, creo, se lanzó al foso y empezó a sacarnos a rastras. Yo iba medio cojeando, medio cargado. Jet seguía gruñendo, con el pelaje enmarañado y lleno de cortes. Nos sacaron de la oscuridad. La luz nos iluminó, y recuerdo entrecerrar los ojos ante el sol como si fuera la primera vez que lo veía. Entonces, justo antes de que nos llevaran a la tienda, miré hacia el pozo una vez más. Y vi algo, ahí abajo, al fondo del túnel, más allá de donde la luz podía llegar. Algo observando. 2 puntos rojos que parpadearon una vez antes de seguir mirándonos. No dije nada en ese momento, pero no he olvidado esa imagen desde entonces. Después de eso, nos llevaron de urgencia al médico. Me hicieron radiografías y me vendaron el tobillo. Fue solo un esguince, pero me obligaron a dejar de hacerlo unos días. Recibí el sermón de siempre. No te metas solo en los pozos, no rompas el protocolo, no seas idiota. Todo bien. Pero no dejaba de mirar a Jet. Estaba acurrucado en un rincón de la tienda, vendado y embarrado, pero respirando. Tenía los ojos entrecerrados. Parecía un cachorro de coyote, salvaje y medio roto, pero orgulloso, como si supiera lo que había hecho. Le pregunté al médico cuánto costaría conseguirle todo lo habitual. Vacunas, chequeos, lo que el perro necesitara aquí. El tipo me miró como si estuviera loco. Ni siquiera es tuyo, dijo. Ya lo es, le dije. Esa noche volví a El Cairo. Recorrí el mismo mercado con dificultad. Le compré un collar de cuero a una anciana que no hablaba mucho inglés. Tenía un dije de escarabajo en la parte delantera, de bronce desgastado con una pequeña grieta en el centro.
Se lo puse a Jet en el cuello al volver a la tienda. Desde entonces no se ha separado de mí. No todas las historias son bonitas. Algunas te vienen a la mente cuando estás despierto por la noche, mirando el techo de la tienda, preguntándote qué viste exactamente y por qué sigue sin tener sentido. Esta es así. Para entonces, ya llevaba un par de años en Egipto, lo suficiente para hablar algo del idioma, lo suficiente para dejar de llamarme turista. Tenía arena en las botas, papeles en la camioneta y cicatrices en ambas manos por cerámica rota y herramientas viejas. Conocía el trabajo, pero no lo sabía todo. Era adicto a los cuentos raros, de los viejos, leyendas. Siempre se podía encontrar uno si se sabía dónde buscar, sobre todo al anochecer. Los hombres de los bares las contaban como historias de miedo, agitando las manos entre el humo, la mitad riendo, la otra mitad muy serios. Los vendedores del mercado las susurraban mientras te vendían dátiles o baratijas. Todos tenían un primo, o el amigo de un primo, que había visto algo extraño. Las coleccionaba como si fueran cromos, pero no me creía ninguna. La verdad es que no, hasta el día que enfermé. Había comprado el almuerzo en un puesto callejero al sur del pueblo. Ni siquiera recuerdo qué era. Una especie de carne especiada envuelta en pan plano. En aquel momento estaba bien. Incluso le di una propina. Pero 2 horas después, estaba fuera del perímetro del sitio, encorvado en la arena, con arcadas hasta que me dolieron las costillas. Creí que me moría. Tenía la garganta seca y la piel ardía bajo el sol. Recuerdo que intenté levantarme y no lo logré. Me apoyé en 4 patas, sudando como un cerdo. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. Luego, una voz. «Barriga de turista, no te estás muriendo», dijo el hombre. Levanté la vista y allí estaba, un viejo con un diente de oro y un turbante demasiado limpio para el clima. Llevaba un bastón torcido y una ceja gruesa que parecía capaz de levantarme en press de banca. Se agachó a mi lado como si nada. No le respondí. Simplemente tosió en la arena. Esperó 1 minuto. Luego sacó un termo y me sirvió una taza de té de menta. Me lo ofreció sin decir nada. Lo tomé. El hombre se llamaba Malik. Nos sentamos allí hasta que el estómago dejó de darme la lata. Seguí bebiendo el té y él no paraba de hacer chistes. Tontos. Cosas como que todo se rompe en la primera semana y por eso los verdaderos egipcios comen tierra antes que pan. Se reía de todos sus chistes. Jet se acurrucó cerca de mis botas y durmió. No sé por qué, pero Malik me cayó bien enseguida. Había algo tranquilo en él, como si ya hubiera sobrevivido a todo lo que valía la pena temer. Unos días después, volvimos a una excavación. El ministerio había abierto una cámara sellada junto a una de las pirámides menores y necesitaba a alguien de la zona para que me ayudara a mover escombros y vigilar el lugar. Le pregunté a Malik si quería el trabajo. Dijo que estaba libre y punto. Entramos en la cámara por la mañana. Hacía fresco dentro, ese frescor que solo se siente cuando la luz del sol no ha tocado la piedra en siglos. El aire olía a hojas secas y tela vieja. Yo llevaba mi linterna. Malik llevaba su termo. Al principio estaba vacío, solo piedra agrietada y polvo. Pero al despejar el centro de la habitación, encontramos huesos dispuestos de forma extraña, dispuestos en círculo alrededor de una figura grande, para ser exactos. No todos los huesos eran humanos, algunos eran de animales, largos y curvados, con la forma de criaturas que no vivían en esta parte del mundo. Una hiena tal vez, o un león. Es difícil decirlo, pero en el centro había un esqueleto con un cráneo de león apoyado en el cuello, a modo de casco. Los dientes estaban demasiado limpios, demasiado blancos. Malik murmuró algo en voz baja. Una oración, no sé cuál. Entonces el suelo empezó a temblar. Fue repentino, sin previo aviso. Solo un estruendo sordo que me dejó sin aliento. Jet ladró como si hubiera perdido la cabeza, dando vueltas en círculo detrás de nosotros. Fue como un terremoto repentino. Me tiré al suelo y me cubrí la cabeza. Mi linterna rodó lejos. Del techo llovía polvo de piedra. Malik se arrastró hasta los huesos con una mano. Y entonces, justo allí, en medio del caos, vertió su té.
justo sobre el cráneo del león. En el momento en que el líquido tocó el hueso, algo cambió. El temblor cesó. El cráneo se partió por la mitad con un sonido seco. El suelo volvió a quedar en silencio. Silencio. Malik se sentó sobre sus talones y se secó la frente. Lo miré fijamente, luego al cráneo roto, luego de nuevo a él. ¿Quieres contarme qué acaba de pasar? Zrenia pregunté. Una trampa, algo antiguo, dijo, como si fuera obvio. Así no funcionan las trampas, así no funciona nada de esto, dije, secándome la frente antes de ir a ver cómo estaba mi perro. Se encogió de hombros. La leyenda dice que si entras en una cámara sagrada sin permiso, tendrás un final violento. La única forma de evitarlo es tomar el té con el rey. Parpadeé al mirarlo. ¿Así que el té? Pregunté. Señaló los huesos. Era el rey, dijo. Solté un silbido largo y bajo. Menuda tradición. Nos quedamos sentados en la cámara un rato más. Empecé a documentar la disposición, a medir la longitud de los huesos y a tomar fotos. Mis manos volvieron a estar firmes, pero mi cabeza no. Seguía mirando el cráneo roto, la forma en que se partió por la mitad. Jet se negó a acercarse. Después, presenté un informe. Les di a los oficiales la versión corregida. Les conté lo de los huesos, pero omití el terremoto y el té. De todas formas, no creo que me hubieran creído. Pero esa noche, volví al pueblo y empecé a hacer preguntas. Preguntas de verdad, porque en ese momento me di cuenta de que las historias no eran solo historias. Ni aquí, ni en Egipto. Eran advertencias. A estas alturas, ya saben que trabajo en excavaciones. Trabajo de verdad. Sudor, arena, investigación. Pero como dije antes, también organizo tours. Y me encanta. Puedo guiar a los turistas por tumbas antiguas y hablarles de momias, faraones, maldiciones, de todo lo bueno. Los niños son lo mejor. Me miran como si fuera Brendan Fraser en La momia o Indiana Jones con una quemadura de sol. Me hacen 1.000.000 de preguntas y algunos me escuchan cuando respondo. Es un respiro del trabajo serio. Hace que las largas horas encorvados sobre la piedra valgan la pena. Ahora la mayoría de los días transcurren bien. Algunas quemaduras de sol, algunas risas, algunas selfies. La gente se va contenta a casa, pero esta vez no. Recuerdo el calor de esa mañana. Picante y seco, no húmedo. Estábamos haciendo un tour, un grupo pequeño, unas 15 personas. Unas parejas mayores, 2 profesores de Boston y una familia con un niño de 10 años llamado Milo. Milo era de los que no paraban de moverse. Ya sabes a qué me refiero. Inquieto. Llevaba un sombrerito de aventura, como si hubiera salido de una caja de cereales. ¿Y listo? Preguntó por los símbolos de la pared antes de llegar a la entrada. Me cayó bien. El recorrido comenzó como de costumbre. Los guié por los pasillos exteriores, les expliqué las costumbres funerarias y les señalé los antiguos grafitis grabados en la piedra por los trabajadores hace miles de años. Todos estaban acalorados y sudando, pero sonrientes. Estábamos a mitad de camino del complejo del templo cuando empecé a contar. Es una costumbre que adquirí desde pequeño. Las excavaciones son peligrosas, incluso las que están diseñadas para turistas. Un giro equivocado y te encuentras solo en un laberinto. Conté 1 vez, 2 veces. Milo se había ido. No entré en pánico, todavía no. Los niños se alejan. Probablemente vio un gato o un bicho raro. Lo llamé por su nombre. No respondió. Les pregunté a los padres si había dicho algo. Estaban pálidos, como si supieran que su hijo era de los que hacen tonterías. Fue entonces cuando sentí el pelaje rozar mi pierna. Jet ya estaba olfateando el suelo, con la cola tiesa y los ojos fijos. Soltó un suave ladrido y echó a correr por un pasillo estrecho, uno por el que no habíamos acompañado al grupo. Lo seguí. El pasillo descendía, alejándose de las partes frescas del templo y adentrándose en algo más antiguo. Las paredes aquí no estaban limpias para los turistas. Los cuadros estaban desportillados. Había telarañas en las esquinas. Al final del pasillo vi luz. Y a Milo. Estaba de pie dentro de una pequeña habitación, apenas más ancha que mi habitación en el Cairo.
Su manita estaba enredada en un alambre delgado, uno de los viejos sistemas de disparo que los ladrones usaban en aquellos tiempos. Pero este no era falso. Funcionó. El sarcófago en el centro de la habitación se abrió con un rasguño seco. La tapa se quebró y una figura envuelta en una larga venda empezó a salir de ella. No pensé, no parpadeé. Milo, a component placement, dije, y él se giró, paralizado. La momia levantó una pierna vendada por el borde del ataúd, despacio pero con firmeza, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Inclinó la cabeza hacia el niño. Aún se veían las cuencas donde antes estaban los ojos. «Jet, guardia», dije. Jet se abalanzó entre Milo y el ataúd, enseñando los dientes y gruñendo por lo bajo. Yo ya estaba rebuscando en mi mochila. Saqué mi repelente de insectos, el típico DEET para los bichos del desierto. Entonces agarré mi encendedor. Lo encendí. Un fino chorro de fuego le dio a la momia de lleno en el pecho. Se sacudió. No esperé a ver qué pasaba. Corrí, cargué a Milo en brazos y salí de la habitación lo más rápido que pude, con Jet pisándonos los talones. No paré hasta que volvimos a la sala principal, a plena luz, rodeados de turistas confundidos y unos padres furiosos. Entregué a Milo y les dije a todos que terminaríamos el recorrido antes de tiempo debido a daños inesperados en el sitio. Llené la documentación y la mantuve seca y limpia. Unas horas después, llegó un equipo de limpieza. Pero esta no era una limpieza normal. No solo se trataba de los chicos del museo. Esta vez, había hombres con chaquetas de cuero oscuras. Qué extraño, ya que estábamos en el desierto bajo un sol abrasador. Se movían en grupo, no me hicieron preguntas ni respondieron a las mías. Uno llevaba una caja de equipo que no reconocí, otro tenía un arma, una de verdad. Cuando le pregunté a un representante del ministerio quiénes eran, solo dijo, cazadores de monstruos del instituto. Sin más explicaciones, sin tarjeta de visita. No insistí. Los dejé hacer lo suyo. Me quedé afuera con Jet, bebiendo de mi cantimplora, viendo cómo el sol se ponía tras la cresta. Fue entonces cuando se acercó uno de los trabajadores locales. Un hombre mayor, con arrugas marcadas en el rostro. Llevaba mucho tiempo por aquí. Me había ayudado en 2 obras antes. «Ya lo viste», dijo. Sin preguntar. Asentí. «Los muertos odian que los molesten. Dormir es lo único que les queda», dijo. Después de ese día, cambié mi forma de hacer mis recorridos. Ya no lo consideraba un simple espectáculo. Seguía contando historias, haciendo chistes, pero no dejaba que los niños deambularan, ni por un segundo. Contaba cabezas constantemente, antes del recorrido, en cada parada y al final. Incluso hice que los padres contaran conmigo. ¿Y Jet? Él también cambió. Después de eso se mantuvo más cerca de los niños. Ya no corría adelante como antes. Si un niño empezaba a desviarse hacia un pasillo, Jet llegaba antes de que yo lo viera. Los arreaba como un pequeño guardián de 4 patas, empujándolos suavemente con el hocico o dejándose caer frente a ellos como un muro peludo. Los niños lo adoraban por eso. Empezaron a darle cecina a escondidas de sus padres. Una chica le trajo un paquete de bocadillos de hígado seco con forma de camellos diminutos. Ni siquiera los masticó, simplemente se los tragó y siguió patrullando. Sigo guiando excursiones. Todavía me encanta, pero ya no me arriesgo. Esta historia es una de las más extrañas que me han pasado, pero también es la historia de cómo conocí a mi esposa, Charlotte. En aquel entonces, mi trabajo de campo estaba en sus inicios. Ya había realizado algunas excavaciones y publicado algunos artículos, pero no era el tipo refinado que se ve ahora en las giras. Mi árabe estaba oxidado. Podía pedir comida, preguntar por el baño y tal vez discutir sobre el precio del agua embotellada. Eso era todo. Charlotte se unió a uno de mis equipos de excavación como traductora. El ministerio la había prestado para que nos ayudara a leer unas inscripciones de una cámara lateral que descubrimos al oeste de la excavación. No era ruidosa, no sonreía mucho. Llevaba un sombrero ancho y el ceño fruncido, como si el sol la hubiera ofendido. Recuerdo lo primero que me dijo: «Estás cepillando la capa equivocada». Levanté la vista, confundido.
Llevo años pintando capas, y probablemente por eso está todo mal, dijo sin pestañear. Eso me molestó, pero tenía razón. Había estado yendo demasiado profundo, raspando el nivel de cerámica y la capa de relleno compacto. Podría haber arruinado todo el disco si no se hubiera dado cuenta. Así que me quejé y lo arreglé. No dijo nada más después de eso. Simplemente siguió trabajando. Con el paso de los días, empezamos a hablar más. Le preguntaba sobre los glifos en la pared, o ella me corregía los números cuando contaba mal una bolsa de artefactos. Su árabe era fluido, sin esfuerzo. El mío era de esos rotos y torpes que te salen por aprenderte frases a medias en las obras. Sin embargo, ella nunca se rió de mí. Simplemente me corregía y seguía adelante. Hubo un día en particular que lo cambió todo. Encontramos algo extraño, un frasco de alabastro sellado con cera y prensado en un pequeño hueco de la pared, sin decoraciones ni marcas en el exterior. Parecía liso y pálido como un huevo gigante. Charlotte dio un paso adelante, limpiando el polvo del borde con los dedos. «Hay algo escrito debajo», dijo. Inclinó el frasco con cuidado, lo justo para leer la inscripción tallada en la base. Habló, traduciendo con cuidado. Dice: «El aliento de la espiral permanecerá sellado. Rómpete y golpeará». La miré. «¿Crees que eso significa gas?». Se encogió de hombros. «Podría ser. También podría ser poesía religiosa. Todo es dramático en egipcio antiguo». Ya estaba buscando mis guantes. «Yo no», empezó. Demasiado tarde. Rompí el sello de lacre con mi paleta y retiré la tapa con cuidado. Fue entonces cuando salió la cobra. No se deslizó. Se lanzó. Se enroscó y atacó como si hubiera esperado 1000 años para morder a alguien tan estúpido como para abrir ese frasco. Su cuerpo se envolvió alrededor de mi antebrazo con un movimiento suave. Escamas negras, gruesas y frías se enroscaron firmemente alrededor de mi piel. Me quedé completamente quieto y no entré en pánico. Jet ladró una vez, con fuerza, y Charlotte ya se movía. No fue a por la serpiente, fue al frasco. Con un movimiento rápido, agarró una paleta cercana y la clavó en el costado del alabastro. No con fuerza, lo justo para romperlo. En el momento en que el frasco se quebró, algo cambió. La serpiente no mordió ni intentó atacar de nuevo. Sus músculos se aflojaron. Su cabeza se desplomó. El cuerpo se desprendió de mi brazo como un peso muerto. Miré hacia abajo y ya empezaba a marchitarse como una rama seca al sol. Todo duró unos 10 segundos. Miré a Charlotte. Todavía sostenía la paleta, respirando con dificultad, tranquila sin embargo. Su mirada penetrante, como siempre. «¿Estás bien?», Zrenia preguntó. «Sí, solo fue un moretón», dije, mirando mi brazo. Se acercó y señaló la pared detrás del frasco. Esta cámara no era solo un cementerio, era una bóveda de guardianes. Estas serpientes no eran mascotas, eran protectoras. Debían atacar a cualquiera que perturbara el sello. Me froté el brazo. Así que no era solo poesía. Sonrió, solo un poco. No. Hubo una larga pausa. El equipo seguía observándonos desde el borde de la cámara. Nadie se movió. Jet olfateó la serpiente muerta y estornudó. Me giré hacia ella. «¿Y la cena?», Zrenia pregunté. Arqueó una ceja. «¿Esa es tu jugada después de casi morir?». Pensé que debía preguntar antes de que alguien más intentara matarme, dije. Me miró un segundo y asintió. «De acuerdo, pero no puedes abrir nada sin preguntarme primero». «Trato hecho», respondí. Nos casamos poco después. Nunca fui de esperar, y ella tampoco. Un día estábamos quitando arena de cerámica rota, y al siguiente estábamos firmando papeles en el Cairo y bebiendo champán caliente en un termo. Jet también estaba allí, por supuesto. Llevaba una pequeña bufanda para la ocasión. Después de eso, los dos se convirtieron en mis constantes. Donde quiera que iba, ellos iban. Charlotte, Jet y yo. Un pequeño y extraño equipo. Seguimos excavando. Seguimos encontrando cosas. Egipto tenía más historias que contar. Epílogo. Sigo yendo por ahí, por si te lo preguntas. Sigo cepillando huesos,
guiando a turistas con los ojos abiertos por tumbas estrechas, mirando con los ojos entrecerrados los trozos de cerámica, intentando comprenderlos. Jet ya es mayor, tiene más canas en el hocico, pero sigue corriendo más rápido que la mayoría de los niños de los tours. Charlotte trabaja conmigo cuando no está de consultora en algún museo o traduciendo inscripciones raras que nadie más puede leer. Sigue sin dejarme abrir nada sin su permiso. Tenemos una casita cerca de El Cairo. Nada del otro mundo, pero es nuestra. Suelos de baldosas chulos, un limonero en el jardín y estanterías llenas de objetos que probablemente no deberíamos guardar. Es el tipo de lugar al que quieres volver después de un largo día con el sol pegando fuerte. Supongo que seguiré haciendo este trabajo el resto de mi vida, si puedo evitarlo. En Egipto todavía ocurren cosas extrañas. Siempre ha pasado. El calor te juega una mala pasada, sí, pero a veces no son trucos. A veces son reales. Solo hay que detenerse y mirar. Hay que escuchar. Las historias siguen aquí, enterradas bajo la roca y el polvo, esperando. En fin, ya te he hablado demasiado. Donde quiera que vayas, ya sea a casa o a algún lugar desconocido, te deseo un buen viaje. Y si alguna vez vuelves a pasear por los bordes de las pirámides, busca al tipo del sombrero y al perrito.